Bienvenida, no sé por qué ahora dices ya. Les doy la bienvenida a todos los que se han tomado este tiempo para participar. Creo que siempre es importante estar informado y esto igual y esto igual nos ayuda a nosotros para estar siempre alertas ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ¿ya? Así que le voy a pedir a Carlita si podemos empezar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre amado, Señor, acá estamos, Padre, te entregamos, Señor, nuestro corazón, Señor, te entregamos nuestra mente para aprender, Señor, para entender cómo, Señor, ayudar a nuestros niños, Padre. Para entender, Señor, lo que Claudia nos quiere entregar también, Señor. Ahí ilumínala, Señor, guíala, Padre, como lo has hecho hasta ahora. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, de sus familias, Señor, de nuestros niños, de nuestros pequeños. Cúbrelos, Señor, también. Cúbrelos, Señor, con tu bendito poder, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor, para que no caigan en las cosas malas del mundo, Señor. Tuyos son, Señor, primeramente. Después son nuestros padres. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia, que esta charla sea de bien, Señor, con mucho fruto, Señor, y todo realmente para tu obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ya, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir el PPT de la charla de hoy. Y bueno, como vieron en los afiches, hoy vamos a hablar acerca de la identidad, ¿ya? Acerca de nuestra identidad como cristianos, lo que nos está afectando ahora a nuestra identidad también como cristianos, ¿ya? Sobre todo ahora con los niños, con los jóvenes, a todos nos está afectando de una cierta manera, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una invitada también, pequeñita, a nuestra charla. Ya. Recordemos primero lo que vimos la charla anterior. Hablamos acerca del valor de la niñez, ¿ya? De lo importante que son los niños para Dios. Vimos algunos ejemplos como de Ismael, por ejemplo, que en su oración en el desierto, él oró y Dios escuchó su oración y así proveyó alimento y agua a su mamá y a él y pudieron sobrevivir en el desierto, ¿ya? Hablamos de Miriam, cómo Dios la guió también a esta niña para cuidar a su hermano pequeño, que era Moisés. Samuel, que desde muy bebé, ¿cierto? Fue consagrado a Dios y de esta forma después Dios le habla a él audiblemente. Vimos algunos ejemplos con nuestros niños hoy en día y todo. También hablamos de las redes sociales, de cuál es el efecto que ha causado las redes sociales hoy en día en los niños. Hablamos de lo que podemos encontrar en cada una de ellas, en cuáles teníamos que tener más cuidado, vimos unos videos de YouTube, todo. Y hablamos de las tendencias, ¿cierto? Y algunos mensajes subliminales que aparecían en ciertos videos, en ciertas propagandas. Y hoy vamos a hablar de esos como mensajes subliminales, pero desde el origen, ya más o menos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser de estos movimientos sociales que han ido avanzando en la actualidad. Vamos a hablar acerca de los principios que tenemos nosotros como cristianos y de esos principios vamos a formar nuestra identidad cristiana y desde ahí también vamos a ver qué es lo que nosotros debemos enseñar, ¿ya? Y también, bueno, vamos a repasar a nombrar las clases siguientes que vienen para nuestro discipulado infantil. Entonces, comencemos. Movimientos sociales actuales. ¿Se les viene algún movimiento a la cabeza? ¿Han escuchado hablar de alguno? ¿Conocen alguno? ¿Han visto noticias? Feminismo. ¿Ya? ¿De feminismo? ¿Algún otro movimiento que se les venga a la cabeza? El que ustedes crean, cualquiera.
Los millennials no son como un movimiento social, son como Es como una una generación generación. Ah, ok. que ellos están siendo afectados por estos movimientos. Por los movimientos. Ah, ok, ok. Ya. Y vamos a ver entonces dos movimientos que son como los más populares hoy en día, que han, eh, que han hecho a dudar han hecho dudar mucho a los cristianos, que han querido enviarnos mensajes subliminales, ¿cierto?, a los niños. Son movimientos que han ido ganando potencia a medida que ha pasado el tiempo. Y estos dos movimientos, el primero, como mencionaba Miguel, es el movimiento feminista y el otro es el movimiento LGBT. LGBT, ¿ya? Que es el movimiento lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y el más es porque todos los otros géneros que vengan o que nazcan van a ser amparados por este movimiento, ¿ya? Y de estos dos movimientos nacen como dos consecuencias sociales que están tratando de ser incorporadas en nosotros, en nuestro entendimiento. Y por ejemplo, el feminismo ha provocado, ¿cierto?, esta explosión del movimiento pro-abortista, en donde ellos luchan para que el aborto sea un derecho, ¿ya? Y por otro lado, el movimiento LGBT, que ha ido amparando a todas estas ideologías de género. También hay otro movimiento que se ha querido como colgar de ellos, que a mi parecer es como uno de los, aunque todos son malos, este es como el peor, que es el movimiento MAP, ¿ya? Que dice acá en la imagen que es persona atraída por menores. Otro les dice movimiento activista pedófilo, ¿ya? Que es estos colores, que lo que vemos acá es la banderita del movimiento pedófilo hoy en día. Y acá había como un meme de lo que hablamos la semana pasada, o sea, la charla pasada, donde se presenta y dice, hola, soy un nuevo género. Y acá, ¿cierto? Nosotros, movimiento LGBT, amparamos a todos estos pobres ideologías que nadie los contempla y le dice, ¿en serio qué te gusta? Los niños, ¿ya? Y aquí también encontré esto que encontré muy bueno porque muchas veces no conocemos la significancia de los colores, y es que este hombre puede estar con cualquiera de estos y la mujer puede estar en una relación con cualquiera de estos hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que va conformando este movimiento, que gracias a Dios aún este movimiento MAP no ha encontrado refugio en el movimiento LGBT en Chile, pero sí cada vez va tomando más posicionamiento, porque ellos lo hacen ver que es como amor es amor y todas sus argumentos que ellos hablan, ¿ya? Entonces, muchas veces estas personas que creen en estas cosas nos tratan de inculcar, nos tratan como de incorporar a nosotros sus ideologías, sus formas de ver, ¿ya? La realidad, su forma de pensar. Y muchas veces nosotros no tenemos cómo rebatirlo, ¿cierto? O muchas veces nosotros lo rebatimos y decimos, es que Dios, es que la religión o es que el evangelio, y ahí inmediatamente esas personas comienzan a atacarnos, no a nosotros, sino que comienzan a atacar a Dios, ¿ya? Y hasta ahí quedamos porque después ya no se vuelve algo como para decirle a ellos, sino que todo el rato es como ataque hacia nuestra forma de creer y nuestra forma de pensar. Entonces encontré unos videos que son cortitos, que son de Agustín Laje, que no es cristiano evangélico, pero sí es católico y defiende muy bien nuestros valores, eh, nuestros valores, ¿ya? Entonces, encontré un video que habla acerca de las mentiras del aborto. No está completo porque este es más largo, pero rescaté 4 mentiras que consideré que son como las más comunes o las más rebatibles o algunas que ya nosotros podamos rebatir, ¿ya? Así que quiero que puedan poner atención y después lo vamos a comentar un poquito,
Aborto, porque la mayoría de la gente se ha dejado guiar a través de un relato mentiroso sobre el aborto que consta de las siguientes falacias. Mentira número 3, con el aborto vamos a solucionar un problema de salud pública. Toda vida es valiosa y toda muerte es una tragedia, pero convengamos que mientras miles de muertes representan un problema público generalizado, 31 muertes no son un problema de salud pública. 31 mujeres murieron en el 2016 por abortos inducidos. Ahora bien, 5.900 mujeres murieron ese mismo año por cáncer de mama. Si de verdad importara a la mujer y su salud, veríamos los pañuelos verdes pidiendo por un sistema de salud que salve y no uno que mate. Mentira número 5. Con el aborto la mujer tendrá derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. El problema es que el niño en gestación no es parte de su cuerpo por una serie de razones que la ciencia ya ha develado. Primero, el niño en gestación tiene un ADN único e irrepetible, distinto del de la madre. Segundo punto, el niño en gestación tiene un ritmo cardíaco distinto que el de la madre. Tercer punto, el factor sanguíneo del niño en gestación puede ser distinto del de su madre. Y cuarto punto, el niño en gestación genera órganos que antes pensábamos que eran parte de la madre, como la placenta, por ejemplo. La mujer entonces tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un ajeno. El cuerpo del niño por nacer hoy está protegido por pactos internacionales que en la Argentina tienen rango constitucional. De aprobarse la ley que legaliza el aborto, estaríamos violentando no solamente los derechos humanos, sino nuestra mismísima Constitución Nacional. Mentira número 8. El aborto es la interrupción del embarazo. Esta mentira es tan poderosa que está incluso inscrita en el propio título de la ley. Se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Pero qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Por ejemplo, ahora te llaman por teléfono. Tenés que pausar este video. Lo estás interrumpiendo en la medida en que cuando colgás el llamado, lo reanudás. La interrupción implica la reanudación. Pero en el caso de un embarazo, no se puede reanudar después de un aborto. ¿Por qué llamarlo interrupción entonces? Porque para el marketing abortero es mucho más simpático presentar al aborto como interrupción en vez de llamarlo como realmente es, el asesinato de un ser humano por nacer. Mentira número 13. El aborto será seguro. El aborto implica una invasión en el cuerpo de la mujer que jamás será completamente segura. Lo único seguro en el aborto es que un ser humano por nacer inocente muere en manos de aquellos que juraron defender la salud. Asimismo, la psiquis de la mujer queda marcada a fuego después de un aborto. El síndrome posaborto es tan conocido por la psicología y por la psiquiatría como silenciado por aquellos que tienen el interés de hacer pasar el aborto como si fuese una práctica inocua. Ansiedad, depresión e incluso inclinación al suicidio forman parte de este trauma que nadie quiere mostrar. En países donde el aborto está legalizado desde hace varias décadas ya, las mujeres conocen muy bien este síndrome. En Francia, por ejemplo, el 83% de sus mujeres expresan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para toda mujer que se somete a un aborto. No podemos permitir que la cultura de la muerte se apodere de la Argentina. Necesitamos de vos, hoy más que nunca. ¿Estás dispuesto a luchar por la vida? Ya. Hubo dos cosas que mencionó Agustín acá, que por ejemplo la primera, no podemos permitir que no solamente en la Argentina pase esto, sino que también en nuestro país ahora. Y otra cosa que él mencionó es que en Argentina es ilegal el aborto porque está en la Constitución Nacional, ¿ya? Y como todos sabemos que lamentablemente el año pasado se aprobó para que nuestra Constitución se eliminara y va a comenzar desde cero. Eso significa que no nos extrañemos a que cuando salga la nueva Constitución probablemente el aborto sea legalizado en nuestro país. Ahora, ¿ustedes conocían algunas de estas mentiras? ¿Las habían hablado alguna vez con alguien? Sí, yo por lo menos. Ya, muy bien. Eso es Sí, por supuesto. Yo también las conocía y de hecho siempre peleo en redes y todo por eso, porque
es engañoso. Lamentablemente, estas ideologías son falsas, o sea, son truculentas. Dicen una cosa, pero en realidad persiguen otra. Exacto. Y eso mismo intentan, ¿cierto? Inculcarnos en nuestras mentes, ¿ya? Y cuando no tenemos nuestros principios bien formados como cristianos, posiblemente nos van a hacer dudar, ¿ya? Y otro video que les quiero mostrar es con respecto al movimiento LGBT, en realidad está mal escrito ahí. Y, Lo detesto. Sí, es Lo detesto. LGBT. Y de hecho, hay un punto importante, porque por ejemplo en otros países es LGBTQI+. Y el Q es súper importante porque es la teoría queer. Que si quieres después hablamos un poquito de eso. ya. Ya. Ya, entonces les voy a dejar este video que habla acerca de la ideología de género, que muchas veces no lo tenemos muy claro, y también de los ataques que estamos sufriendo por esta misma ideología. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina.
Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo. Y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo. Un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio. Fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar.
Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Ya. ¿Qué les pareció? Gracias por ver este video. Te invitamos a compartir. Maravilloso, excelente. Sí, súper bien explicado todo. Súper bueno. Sí, Seco, por eso lo admiro. yo recomiendo harto a Agustín Laje, la verdad es que tiene varios videos, de hecho con debates, de debates con feministas, y las ha hecho incluso llorar con los argumentos que él les ha dado, y igual es increíble todo lo que él tiene para enseñar, ¿ya? Y de acuerdo ahora a todo lo que hemos aprendido acerca de estos movimientos, ¿ya? Porque sabemos cómo las mentiras que nos dice, ¿cierto?, el movimiento feminista con el aborto. Conocimos ahora todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Conocemos más o menos los principios que tiene el mundo, ¿cierto? Los argumentos que tienen ellos para darnos. Pero ahora, ¿cuáles son nuestros principios como cristianos? ¿Cómo nosotros vamos a debatir eso? Y eso es lo que quiero que ahora podamos hablar un poquito, ¿ya? Primero, principalmente para saber cuáles son nuestros principios como cristianos, debemos saber qué es un principio, ¿ya? Y un principio es en su concepto más amplio, es una base de ideales, una base de fundamentos, de reglas y o políticas de la cual nacen estas ideologías, nacen estas teorías, las doctrinas, las religiones y la ciencia. O sea, todo esto parte desde una base. Eso es el principio, ¿ya? Como dice, el principio de algo. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es el principio de la moral, que generalmente para las religiones, ¿ya? Entonces, veamos algunos principios cristianos. Algunos principios que nos dicen, que nos hablan acerca del cristianismo verdadero. ¿Qué nos enseña este cristianismo verdadero? Vamos a nombrar algunos que ustedes ya conocen, que yo creo que todos sabemos de una cierta manera, pero que probablemente no todos los hemos adoptado como nuestros principios, como nuestra base, ¿ya? De ser cristianos y después con todos estos principios vamos a formar nuestra identidad, ¿ya? Entonces, el primer principio que enseña el cristianismo: Dios es el rey del universo y el creador del universo, y es soberano sobre el universo, ¿ya? Que no me vengan con la teoría del Big Bang, ya que fuimos creados por una explosión, que todo nació de ahí. No, nuestro principio como cristianos es que fuimos creados por este ser supremo que es nuestro Dios, ¿ya? Segundo principio, la palabra de Dios es verdad porque Dios es el único que ha establecido la verdad, ¿ya? Tercer principio, dado que Dios, como gobernante soberano, tiene la autoridad máxima, ¿cierto? Solo Él es el árbitro final de la justicia. O sea, no nos pueden decir, ¿cierto?, que si elegimos a cierto candidato, si elegimos a cierto político, a cierto gobierno del Estado, lo que sea, nos va a traer una justicia especial para alguna situación o algo personal. Nunca va a ser así, porque la única justicia es de Dios. Ese es nuestro principio, ¿ya? Cuarto, todas las personas, tanto hombres como mujeres, de todas las etnias, nacionalidades, son portadoras de la imagen de Dios y son iguales ante Dios.
Ahí es cuando nosotros decimos que Dios no hace excepción de personas, ¿ya? Y cada persona necesita desesperadamente ser rescatada de la ira de Dios. Por lo mismo, ¿ya? Porque porque estamos en pecado, ¿ya? Ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos son pecadores, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, tenemos el principio de que somos pecadores y desde un principio no tenemos acceso a la salvación, ¿ya? Pero Cristo en su amor y misericordia ha absorbido la pena que merecíamos al morir por nuestros pecados en la cruz, ¿ya? Ese es otro principio. Cada persona debe arrepentirse de su pecado y confiar en Jesucristo para la salvación. 9. Principio número 9. No odiar a nadie. El cristianismo verdadero nos enseña a que a que obligados por el amor de Jesucristo debemos amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué obligados? Porque si Él siendo Dios me amó a mí, ¿cómo yo no voy a ser capaz de amar al resto? Yo siendo cristiano, ¿cierto? Con mis principios, con mi identidad cristiana, no puedo amar a Dios si no amo al prójimo. No puedo amar al prójimo si no amo a Dios, ¿ya? 10. Lo más amoroso que un cristiano puede hacer por otra persona es indicarle la única esperanza que tiene, ¿ya? Que es el único salvador de las almas del universo, que es Jesucristo. Ese es otro principio. Por eso tenemos que predicar el evangelio. La oscuridad siempre va a intentar alcanzar la luz y Satanás siempre intentará distorsionar la verdad, ¿ya? Por eso siempre hay nuevas ideologías, siempre hay nuevos pensamientos que nos invaden y cuando no estamos bien plantados sobre nuestros principios, esas dudas vienen a nuestra vida, ¿ya? Ahora, los cristianos serán perseguidos y odiados por estas fuerzas de la oscuridad y por las personas bajo el hechizo de la oscuridad, ¿ya? Aquí es donde tenemos que, claro, los cristianos hoy en día estamos sintiendo una especie, o ya estamos sintiendo la persecución a causa de estos movimientos, ya que usted no puede pararse en un lugar público y declarar que está en contra del aborto o que está en contra de estos movimientos, ya que todos se le van a venir encima y eso ya es una especie de persecución, ¿ya? Pero es uno de nuestros principios, la conciencia de que seremos perseguidos. Y los últimos, ¿cierto? El pecador más endurecido, específicamente aquellos que odian y aborrecen a Dios y las leyes de Dios, no están fuera del alcance de la gracia de Dios. O sea, aquel que odia a Dios, aquel que aborrece las escrituras, aquel que nos aborrece a nosotros, que por poco nos falta que nos tiene un escupo, él también merece y está al alcance de la gracia de Dios, ¿ya? Ese debe ser otro principio de nosotros. Hay esperanza en Cristo de que un día volverá. Juzgará a todos, corregirá todas las injusticias y hará nuevas todas las cosas, ¿ya? Ese es otro principio. Lo mismo, no puede venir nadie a decirme que alguien va a cambiar las leyes y que todo va a mejorar, porque solo Dios y Jesucristo cuando Él regrese, Él va a hacer eso y va a restablecer todo en su lugar. Y el último, hoy es el día de salvación. Si estás leyendo esto y odias las leyes de Dios y has rechazado a Cristo, no es demasiado tarde para recurrir a Cristo en arrepentimiento y fe. O sea, nunca es demasiado tarde para nadie, nadie. Y hoy puede ser mañana. Mañana podemos decir, hoy es el día de salvación. La próxima semana también podemos decir, hoy es el día de la salvación. O sea, por siempre hasta la venida de Cristo va a ser posible la salvación. Ahora, de todos estos principios que pudimos leer, ¿cómo podemos construir nuestra identidad cristiana? ¿Cómo nos vamos a enfocar en nuestra identidad? ¿Cómo vamos a decir? Porque
porque la identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo de personas, un colectivo, que en este caso seríamos los cristianos, ¿ya? Y que permiten ser distinguidos del resto. O sea, nuestra identidad nos va a separar del resto, nos va a distinguir del resto, ¿ya? Y dice, idéntico es la cualidad de, identidad es la cualidad de idéntico. O sea, nuestros principios están basados en Dios, ya, en su palabra. Por eso es que debemos ser ejemplos de Dios a través de esto. Entonces, básicamente nuestra identidad va a traspasar nuestras generaciones. Mi identidad probablemente sea la misma identidad de mi hijo. Lo que yo piense va a ser traspasado a mi hijo. Estamos hablando de una identidad cristiana, de esta identidad del colectivo, ¿ya? Porque cada uno tiene su propia identidad, ¿cierto? Personal, tenemos carnet de identidad y todo, pero estamos hablando de la identidad como colectivo. Entonces, si nos basamos en los principios que leímos anteriormente, podemos decir que yo, ustedes mismos pueden decir, yo soy creyente de que Dios es soberano y es creador del universo y de todo lo demás. ¿Ya? Mi identidad es que soy creyente de la verdad de Dios, que es su palabra. Mi identidad refleja que soy creyente de la justicia soberana de Dios y no de la justicia del hombre. Mi identidad dice que soy creyente de que Dios no hace excepción de personas y por lo tanto yo tampoco. Entonces, así vamos creando nuestra identidad en base a nuestros principios, que somos creyentes y conscientes de que todos somos pecadores, que todos necesitamos ser rescatados por Dios, que Jesús es nuestro único Salvador y que todos merecen arrepentirse de sus pecados y encontrar la gracia de Dios. Y así nosotros vamos construyendo esta identidad, ¿ya? A partir de los principios que pudimos leer. Que Jesús ama al prójimo y asimismo yo también voy a amar a mi prójimo. Y esa identidad es la que nosotros debemos reflejar, ¿ya? Entonces, ya teniendo los principios, ya teniendo la identidad más o menos, ¿cierto? Consciente de que seré odiado, de que seré perseguido, de que nadie está fuera de la gracia de Dios, de que reconozco, ¿cierto? Y creo en que pronto volverá Jesús y juzgará y corregirá todas estas injusticias sociales que se han cometido. Desde ahí yo puedo empezar a enseñar. Desde ahí yo puedo empezar a transmitir, ¿ya? Entonces yo les pregunto, si un niño o un adolescente o otra persona viene a ustedes y les dice, nosotros fuimos creados del mono, ¿con qué principio ustedes pueden rebatir eso? O sea, ¿cuáles sus principios que no lo va a hacer dudar acerca de eso? Bueno, todo comienza en Génesis, todos sabemos la historia del principio, entonces por lo menos Emilio se sabe la historia del principio. Él tiene una Biblia infantil donde habla desde el principio y todas las historias que tiene la Biblia, entonces él sabe que la creación de Dios es un hombre que es Adán y luego Eva, entonces él se sabe, bueno, él me lo cuenta así, me dice, yo sé que está Adán y que Adán estaba aburrido, solito, entonces el Señor de una costilla le regaló a su esposa que era Eva. Pero él se sabe, entonces nosotros, bueno, esto es lo principal, yo pienso de un cristiano, saber cómo es la creación de Dios, entonces con eso nosotros tenemos que afirmar. Y hablando de esto, Emilio en Ciencias Naturales le han hablado de todo este tema del Big Bang y todas esas cosas, entonces para mí igual es complicado. Y yo le decía al José si podíamos como eximirlo de Ciencias Naturales, pero dice que no se puede.
Lo único que en Emilio en este momento le están hablando, que de la estrella, que de los átomos, que somos hijos de la estrella, que el Big Bang, la creación del mundo. Esa es la clase que está pasando ahora, Emilio. Entonces, igual de repente ese punto los puede llegar a confundir. Aunque yo sé el concepto que tiene Emilio y es difícil que se lo cambie. Entonces, en ese punto yo a mi hijo lo veo que es fuerte y sabe quién es su creador. Sabe que no somos hijos de la estrella. Entonces, por ese lado yo estoy tranquila. Pero yo creo que de eso tenemos que irnos afirmando más de la Biblia. Todo está escrito en la Biblia, así que no necesitamos nada buscar por internet. Eso. Muy bien, y ahí, ¿cierto? Está el principio, precisamente ese principio de que Dios es nuestro creador, Dios es el creador del universo, y una vez que nosotros tenemos inculcado este principio en nuestras vidas, es muy difícil, como decía Joana, que nos muevan de eso, ¿ya? Porque es algo que ya es parte de nuestra identidad, y que ya es parte, gracias a Dios, de la identidad de Emilio. Así que aunque le enseñen muchas cosas, siempre hay que recordar de dónde fuimos creados, ¿cierto? ¿Quién es nuestro creador? Ahora, por ejemplo, también hay muchos que dicen que nosotros los cristianos, o que la Biblia, o que las escrituras, o que las leyes de Dios son machistas, ¿ya? Hay muchos que hablan así, ¿ya? Pero podemos encontrar en la Biblia que no es así. Y ahí va el otro principio de que la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios es la verdad. Él es el autor de la verdad. Y de hecho Miguel creo que una vez predicó, ¿cierto?, acerca de las mujeres que aparecían en la Biblia. Y, por ejemplo, si Jesús hubiera sido machista, no se hubiera presentado a una mujer en primer lugar. Cuando él resucitó, a la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena, ¿ya? Entonces, así tenemos muchas cosas, tenemos Dios, o sea, Jesús ocupaba muchos ejemplos con mujeres, entonces tenemos muchas formas de que debatir eso y todo, pero lo primero, lo principal es que Dios es el autor de la verdad, y nadie me puede sacar de eso, ¿ya? Otra, cuando alguien nos dice que debemos votar por alguien, cuando tenemos que hacer algo y confiar en la política y que todos nuestros problemas se van a arreglar si este presidente se sale del gobierno, ¿cierto? Que todos nuestros problemas se van a acabar con estos 10% que nos están dando. Todas esas cosas son cosas pasajeras, pero en realidad nuestro principio, ¿cierto? Nuestro fundamento es que Dios es quien hace justicia por nosotros. Y aunque no lo haga ahora, en este preciso momento, de todas maneras va a llegar el día en que todos tengamos que pasar por el juicio final, ¿ya? Eso también le podemos enseñar a los niños, ya de una manera más simple, por supuesto. Y también hablan de que Dios es un Dios castigador. Pero en nuestros principios, como pudimos ver, está que Dios siempre da nuevas oportunidades, que todos merecen ser salvos, que todos tienen el derecho a arrepentirse de sus pecados, por más feos, por más viles que hayan sido sus pecados, todos tienen el derecho, ¿ya? Entonces, no nos pueden mover tampoco de ese principio. Otro que es que dicen que los cristianos somos muy juzgadores. La verdad es que yo intenté buscar, porque yo sé que han habido muchos encuentros en las protestas entre cristianos y los movimientos que han surgido. Han habido como insultos, ¿cierto? Han habido ataques, lamentablemente, hacia los dos lados, pero yo busqué fotos de estos encuentros y sabe que no hay ni una sola foto, no hay, pero nada que hable de que el movimiento LGBT ha atacado alguna vez a los cristianos.
pero sí está lleno, pero lleno de fotos, de imágenes, de noticias, en donde muestran que los cristianos han atacado a estos movimientos LGBT. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que le están haciendo creer a la gente que nosotros somos los juzgadores, que nosotros somos los discriminadores, que nosotros somos los que no aceptan estas ideologías. Y claro que no los aceptamos porque tenemos una base, tenemos principios cristianos, ¿cierto? Pero ellos también tienen principios, y así como nosotros nos cuesta hacerlos entender a ellos tampoco van a pasar sobre nuestros principios, ¿ya? Y la última imagen que quise poner acá es esto, que dice que uno de nuestros principios es tener conciencia de que un día seremos perseguidos, ¿ya? Y para mí, esto que hizo Netflix, que es una serie de Jesús gay, eso es una falta de respeto gigante para millones y millones de personas cristianas, ¿ya? Siendo evangélicos, católicos, testigos de Jehová, lo que usted quiera, pero todos los creyentes. Y de hecho, en Brasil, más de 2 millones de personas firmaron para eliminar esta serie de un canal de televisión que lo estaba pasando. ¿Ya? Pero en nuestro país no pasa esto. ¿Por qué será? ¿Por qué nosotros como cristianos en nuestro país no nos podemos unir en firmas que son online, por supuesto, no tenemos que hacer ningún esfuerzo más para denunciar estas cosas? Y es porque, lamentablemente, yo creo que la cultura chilena es así, porque siempre tratamos como de adornar las cosas, como de esconder las situaciones. De evitar. Como decimos en buen chileno, nos vamos por las ramas, ¿cierto? Y no decimos las cosas de frente de que esto me molesta o esto a mí no me gusta. Entonces, eso mismo está siendo traspasado a los niños, de que muchas veces ellos prefieren no defenderse o prefieren no decir nada porque prefieren no provocar problemas o no tener encontrones, ¿cierto?, con personas. Por supuesto que siempre debemos velar por nuestra seguridad y no nos vamos a ir a meter a una marcha, ¿cierto?, del movimiento LGBT a gritar cuando sabemos que todos nos van a agarrar a combos, quizás con piedras, no sé, lo que sea. Pero si alguien nos dice algo a nosotros, tenemos que saber defendernos. ¿Y cómo nos podemos defender? En base a nuestros principios, en base a nuestra identidad que hemos tenido hoy en día. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a todo lo que pudimos ver, con los niños, este mes hemos visto, por ejemplo, vimos la armadura de Dios, vimos el fruto del Espíritu, estuvimos hablando del Espíritu Santo, pero este mes vamos a hablar algo más en profundo, que es, por ejemplo, mi identidad, la familia, según el modelo de Dios, las redes sociales, y el reino de Dios versus el mundo, ¿ya? Las clases se hacen muy cortitas con los niños, y tenemos que como que tratar de captar lo más posible, o sea, como lo más fácil, pero lo más directo posible con los niños. Por eso es que nos hemos ido atrasando un poquito, vamos una clase desfasados, por lo mismo, porque como los temas son muy profundos, a veces tenemos que volver a repasar para que ellos les pueda quedar más claro, para que ellos se les pueda impregnar más la información. Ya. Así que como padres cristianos, como personas cristianas, como personas que están interesadas en el futuro, ¿cierto? Y yo creo que esto también nos sirve a nosotros como adultos, porque muchas veces nuestros propios amigos o familia nos ataca de estas formas. Es muy importante que tengamos en consideración estos principios y que mantengamos nuestra identidad, porque mientras tengamos nuestra identidad,
nosotros vamos a poder quedarnos firmes en la fe, firmes en la palabra. Y cualquier cosa que venga no nos va a hacer dudar. Porque eso es lo que le ha pasado a muchos de los cristianos hoy en día con estos mismos movimientos, que les hablan algo y uno empieza a lo mejor, pero podría ser, pero es que de verdad la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, es que de verdad a lo mejor la mujer tiene que decidir abortar, o a lo mejor sí, tienes razón, amor es amor y da lo mismo con quien estés si te hicieron sufrir y todo. Y eso mismo están inculcando en los niños hoy en día. Pero nosotros como padres o como educadores o como tutores, como tíos, abuelos, podemos guiar a los niños. Y cada vez que ellos tengan una duda y nos pregunten acerca de estas cosas, hablemosle de los principios, de lo que Dios es para nosotros en nuestra vida y lo que tiene que ser para ellos también. Así que no sé qué les pareció la información, si es que fue mucha, si es mucha información. ¿Qué les pareció conocer más de estos movimientos? ¿Con qué se van? ¿Con qué se quedan? Bueno, yo por lo menos los conocía la mayoría de los movimientos, bueno, de los 3 movimientos estos, pero me quedo con los principios todo el rato. Como que cada principio tiene para debatir cada movimiento. Exacto. Y esos mismos principios son los que van armando nuestra identidad. Así que son fundamentales. Y si se pudieron dar cuenta, no eran cosas desconocidas, no eran principios que a lo mejor, o cosas que nosotros no supiéramos de Dios, sino que a veces los conocemos pero de manera superficial. Y no lo hacemos parte de nuestra identidad, no lo hacemos parte de nuestros pensamientos y de nuestras ideologías, que eso es lo fundamental. ¿Alguien más quiere decir algo o ya nos vamos? Hermanos, Carlita. Miguel tenía que contarnos algo, enseñarnos. Por cortito, lo voy a resumir en un minuto. Está el LGBTQ, porque la Q significa queer. ¿Qué significa la teoría queer? La teoría queer es que las personas ya no se sienten ni hombres ni mujeres, lo que ahora van a escuchar como género binario, como hay personas que dicen que un día pueden ser un hombre, o sea, es una ensalada donde cabe todo. Y en ese cabe todo es el peligro, ahí está el peligro radicalmente, porque en ese cabe todo, puede caber la pedofilia, la zoofilia, todo, todo, todo. Este es lamentablemente, a eso se refiere con teoría queer. Yo creo que para allá vamos ya. Claramente eso ya va a ser parte de todos los países del mundo. Sí, de hecho, algunos dicen que ya aprobándose la pedofilia, por ejemplo, después se va a aprobar la zoofilia y después la gente se va a poder casar con objetos, porque ya da lo mismo lo que te guste, porque todo es válido para ellos. Y esto, hermanos, bueno, la palabra también lo dice, los tiempos cada vez serán peores, pero tenemos otra promesa más, que mientras más malos estén los tiempos, más abundará la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias. Así que no debemos perder la esperanza, Dios sigue con nosotros, Dios sigue cuidando de nosotros, de nuestros hijos, y mientras nosotros estemos firmes en la fe, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo y también se van a mantener firmes en la fe, ¿ya? Así que si ya nadie más tiene algo que decir, vamos a orar para ya finalizar esta charla, ¿ya? Así que le voy a pedir que puedan cerrar sus ojos para que ya oremos.
Gracias, Señor amado, te damos por este día, Señor, porque hemos podido hablar acerca de tu palabra, Padre. Porque tú nos enseñas, Señor, cada día cosas nuevas, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, es una guía, Padre. Tu palabra es un manual de vida para nosotros, Señor, y tú nos ayudas, Padre, contra este mundo de maldad, Señor, contra estas potestades, Padre. Tú nos guías, tú nos armas, Señor, tú nos das las capacidades y la sabiduría también para enseñar a nuestros hijos, enseñar a otras personas que tal vez dudan, Padre amado, de tu fe, de tu poder, Señor. Te damos las gracias por este momento en que pudimos participar. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que pudo ser partícipe de este momento, que tú les fortalezcas, Señor, en la fe, que tú fortalezcas los principios, Señor, cristianos en sus vidas, que tú, Padre amado, des la paz también, de que tú, Señor, tomarás el control de todas las cosas y que tú también cuidarás de nuestros niños, Señor amado. Te doy las gracias, Padre, por tanta bendición que nos has dado y te pedimos que seas tú nuestro ayudador hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado, por haber compartido y ahora vayan nomás, son libres. Ya empezó el partido, así que vayan corriendo nomás los futboleros. No sabía que había partido. Ya caché por qué el cambio de hora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mala cosa? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ya, hermanos, muchas bendiciones. Sigamos nomás estudiando. Sí, yo no quiero partido. Ya ahí a lo mejor el maestro puede dar otra clase. A la cara, sí. Ya, Esto se hermanos, llama tirar la pelota. Hablando de fútbol. ya, hermanos, muchas bendiciones, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos mañana en el Abrazo. curso. Cosita. Sí. Besitos. Adiós. Bendiciones, que estén muy bien. Bendiciones. Adiós. Chao.